Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Cultéate. La semana pasada hablamos sobre las diferencias entre modelo y enfoque pedagógico y esta semana nos toca hablar sobre metodologías. Seguiremos la siguiente estructura, que será qué es una metodología, evidentemente, daremos una pequeña definición teórica. Si existe alguna diferencia entre método y metodología y por último tocaremos uno de los puntos cruciales, que es cómo escoger una metodología o qué metodología escoger o qué metodologías escoger. Todo esto lo veremos en este vídeo, prometo que no va a ser ni la mitad de extenso que el de la semana pasada y nada más, vamos con ello. Bien, entonces, ¿qué es una metodología? Una metodología es un conjunto de enfoques, técnicas y estrategias que se aplican para ayudar a que el alumnado desarrolle correctamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, para alcanzar una serie de habilidades y una serie de competencias concretas. Los principios fundamentales que rigen una metodología, el escoger una metodología u otra, es al final la adquisición de competencias concretas. Estas competencias normalmente van reguladas en cada país y para cada momento educativo por una ley, por una legislación. Pero esto se puede aplicar también en un hogar. En un hogar no está legislado cuáles son las habilidades o cuáles son las competencias que queremos que nuestros hijos e hijas adquieran, pero sí que podemos desarrollar una metodología u otra en función de lo que queramos transmitir. Que queremos que practique la praxia fina en casa, por ejemplo. Pues nosotros podemos pensar que una estrategia adecuada para conseguir esto es, pues, no sé, hacer recortes con él o con ella. Y esto lo aplicaríamos en casa. Luego habría que determinar los instrumentos que utilizaríamos, habría que determinar las herramientas, los tiempos, etcétera. Pero básicamente, si tuviera que definir qué es una metodología de un modo muchísimo más simple, tras el ejemplo que acabo de poner, diría que al final la metodología es como la estructura del proceso que vamos a llevar a cabo para conseguir que la persona con la que queremos intervenir desarrolle una habilidad u otra. Ok, Cristian, pero después de esto que nos acabas de explicar, ¿por qué entonces método y metodología no son lo mismo? A ver, la diferencia es bastante sutil y nosotros y nosotras, de forma cotidiana, los utilizamos ambos términos prácticamente como si fuesen sinónimos. Pero no es exactamente, desde un punto de vista pedagógico educativo, no es exactamente lo mismo. Una metodología es, vamos a decir, que un marco teórico muchísimo más grande y por tanto más flexible, dentro de que pues, el enfoque pedagógico es lo que determina toda la estructura general. Si nosotros pensamos en esto como en una matriosca, la metodología seguiría siendo un marco teórico incluso más genérico que el método en sí mismo, ¿vale? Le da cierta flexibilidad, es decir, la metodología da cierta flexibilidad y por lo tanto es más susceptible a adaptaciones o cambios que se podrían dar en el contexto en el que estuviésemos o en la situación concreta en la que estuviésemos desarrollando la práctica educativa en sí. El método se refiere sobre todo, por tanto, a cuáles son los instrumentos y cuáles son las pautas más concretas que se van a seguir dentro de esa metodología. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una metodología o podríamos desarrollar una metodología basada en proyectos y queremos transmitir lo que es el otoño, aprovechando que estamos en esta época, y para ello pues vamos a crear un árbol con diferentes elementos que encontramos en la calle. Esto habría que establecerlo un poco mejor, pero como ejemplo. ¿Cuáles serían los instrumentos y por tanto cuál sería el método? Pues el método nos especificaría. Primer paso, vamos a recoger los diferentes materiales que necesitamos al camino. Segundo paso, los vamos a ordenar y clasificar, ¿no? Y así de esta manera se iría estructurando. Entonces, el método es más inflexible, dentro de que tendría cierta flexibilidad, porque si el día que establecemos para ir a recoger los diferentes elementos llueve, pues no vamos a salir. Pero es más inflexible, es más concreto que la metodología en sí misma.
Y desde un punto de vista pedagógico, esto es muy importante y esta sería la diferencia fundamental entre método y metodología. Y después de todo este marco teórico que, como había prometido, no ha sido ni la mitad de extenso que el de la semana pasada, vamos a la parte salseante de este vídeo, que sería, muy bien, ¿y cómo escogemos una metodología? ¿O qué criterios hay que seguir para escoger una u otra metodología? Bien, antes de nada me gustaría hacer un paréntesis, y es que, primero, no existe una metodología mejor ni existe una metodología peor. Segundo, no deberíamos enamorarnos de una metodología. Y tercero, estamos hablando, tanto en vídeos anteriores como en este vídeo, de marcos teóricos sobre los que los que se fundamentan carreras enteras, carreras de 4 años. Y lo que estoy intentando es condensar toda esa información y resumirla y estructurarla muchísimo para poder hacer vídeos lo más cortos y digeribles posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero, que la mayoría de los casos siempre son opiniones personales, tras investigar y transformarme sobre el tema, pero son opiniones personales, porque quien estructura este conocimiento al final soy yo. Y segundo, se pueden hacer vídeos muchísimo más concretos hablando sobre metodologías, hablando sobre enfoques concretos, sobre metodologías concretas, etc. Y me gustaría saber si os interesan estos temas. Entonces, dejadlo en la caja de comentarios, suscribiros al canal y dadnos apoyo para seguir subiendo todos estos temas que pueden resultaros de interés. Cierro el paréntesis. Entonces, volviendo a lo anterior. ¿Cómo se escoge una metodología? Lo primero, bajo mi punto de vista, como he dicho, es indicar que hay para mí 3 razones fundamentales que deberíamos atender y que son aplicables tanto para escoger una metodología, para aplicar en un aula como para aplicar en un hogar, que serían, en primer lugar, entender a la persona o personas con las que vamos a trabajar, con las que vamos a comenzar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importantísimo que entendamos que dependiendo del grupo o de la persona con la que vayamos a trabajar, deberíamos de escoger una metodología u otra, o alguna característica concreta de un tipo de metodología o de otra. ¿Por qué? Esto va en relación con lo que dije anteriormente de no enamorarnos de una metodología. Podemos considerar que una metodología en concreto, como la metodología por proyectos, volviendo al ejemplo anterior, es maravillosa, pero si tenemos una persona muy tímida, muy introvertida, o una persona que, por ejemplo, para hacer, pues, siguiendo también con el ejemplo que puse antes de crear el árbol, pues las manualidades no le gustan o le genera rechazo, recoger materiales del suelo, lo que sea, sí, evidentemente esto es algo en lo que tenemos que trabajar, pero igual la forma de trabajar no es generar un momento traumático, igual es ir poco a poco y por tanto escoger una metodología más suave que le introduzca, que le vaya introduciendo este tipo de actividades para más adelante sí poder trabajar con una metodología por proyectos que implique la manufacturación y que implique la manipulación de elementos externos. Entonces, lo primero, evidentemente, conocer a la persona o al grupo de personas. Lo segundo, y que va en relación, entender el contexto. No es lo mismo tratar cualquier tipo de enseñanza o aprendizaje o habilidad que queramos transmitir en Galicia, que es donde vivo yo, que en Madrid. ¿Por qué? Porque el contexto social, el contexto incluso cultural que está empapando a esas personas, a ese grupo o a esa persona, es muy diferente. Tanto a nivel climatológico como a nivel instrumental, como incluso los animales que puede ver, que puede percibir, lo que puede tocar, lo que puede sentir, es totalmente diferente. Y con esto también debemos de operar. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con la educación y con lo que buscamos con la pedagogía y con la adquisición de conocimientos y de habilidades es que se fijen en la persona, que generen un anclaje. ¿Y cómo se suelen generar estos anclajes? A través de emociones. Si tú a un niño o una niña le estás hablando de algo que le resulta completísimamente ajeno, salvo que sea algo que le genere un impacto en una emoción muy primaria, como por ejemplo miedo, no se va a fijar.
no es un conocimiento que genere una fijación, generará pues, otro tipo de emoción, igual llega a casa y se lo cuenta a sus padres, ¿no? Como curiosidad y ahí quede la cosa. Entonces es muy importante operar con el contexto. Y por último, y no por ello menos importante, y va en relación con lo anterior, es que no hay una metodología mágica ni hay un enfoque mágico. Y por lo tanto, es súper importante que en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y de adquisición de habilidades no se escoja una única metodología, sino que se escojan diferentes aspectos de varias metodologías y de varios enfoques y a través de esta selección se cree una metodología propia para tratar con esa persona o con ese grupo de personas en concreto. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. La semana que viene hablaremos sobre los diferentes instrumentos pedagógicos, qué es un instrumento, cómo se escogen los instrumentos, si dependen de la metodología, del enfoque, en fin, todas estas cuestiones también teóricas, pero que nos están llevando en una dirección y que considero que son muy importantes para tener en cuenta a la hora de no solamente establecer una rutina de enseñanza y aprendizaje significativa, tanto para niños y niñas neurotípicos como para niños y niñas neurodivergentes, ya que todo esto hay que tenerlo en cuenta, sino que además nos están orientando hacia lo que queremos transmitir en este canal, o una de las cosas que pretendemos transmitir en este canal, que es que no todo es blanco ni todo es negro y que normalmente los grises suelen ser la solución. Así que nada más, nos vemos la semana que viene. Como dije antes, caja de comentarios, cualquier duda, consulta, sugerencia, apunte, crítica constructiva, lo que queráis. Suscribiros, compartid y nos vemos. Chao.